En las últimas décadas ha emergido una nueva forma de aproximarse al fenómeno del esoterismo, no como una defensa puramente de las tradiciones iniciáticas, ni como un rechazo racionalista del saber esotérico, sino entendido como un campo cultural complejo, donde se cruzan mitos, símbolos, formas de conocimiento, prácticas rituales y que sus personajes tienen una influencia importante dentro de la historia. Esta orientación, heredada de círculos académicos como el Círculo de Eranos y enriquecida por autores como Antoine Fabrié, Gunther Granegraaff o Arthur Berlioz, han sido llamada a veces la tercera ola de los estudios académicos del esoterismo. Desde esta perspectiva, el esoterismo no es una categoría marginal, sino una forma histórica donde conocimiento, con sus propias lógicas internas de legitimidad y de transmisión, se unen para generar un campo de conocimiento, un campo de estudio. Se trata de sistemas simbólicos que operan a través de analogías, a través de correspondencias, a través de mediaciones rituales y de transformaciones interiores de las personas. Esto nos refiere ya a un campo de estudio que podemos utilizar. En palabras de Antonio Fabrié, las formas de pensamiento esotérico son eso, formas de conocimiento que al igual que las formas de conocimiento científico, artístico, conjugan como parte importante del mundo. Son no tanto ideas fijas, sino conjuntos de prácticas y estructuras de sentido, donde el mundo, el cuerpo y el cosmos participan de una conexión. Dentro de esta mirada, las órdenes iniciáticas como la Ordo Templi Orientis no son interpretadas meramente como sectas esotéricas o como sociedades secretas y ya, sino comunidades de producción simbólica, comunidades de construcción de saber, donde se ritualizan ideas y se encarnan mitos. Se experimenta un tipo de conocimiento que no es reductible a una lógica racionalista o positivista, y entonces, a partir del estudio de la historia, de estas corrientes de pensamiento, de sus textos, de sus rituales, se convierte así esto en una vía para comprender cómo el alma occidental ha intentado, en contextos específicos, en el caso de Latinoamérica, reunificar lo escindido, sanar una fractura entre el cuerpo y el espíritu que comienza también con el trabajo de Descartes y reencontrar una forma de gnosis vívida que le permita al ser humano de hoy en día conectarse con su ser. Esta presentación se inscribe, por lo tanto, en una aproximación hermenéutica y fenomenológica del esoterismo. No se trata de validar aquí ni refutar la verdad literal de ninguno de estos linajes mágicos, ninguna de sus verdades, sino de comprender sus fusiones simbólicas históricas, sus genealogías y sus resonancias existenciales. La Oto será abordada aquí como un nodo donde confluyen múltiples tradiciones: la alquimia, la francmasonería, el rosacrucismo, el tantrismo, el cristianismo gnóstico, la filosofía hermética y la filosofía moderna. Al estudiar su devenir histórico, su lenguaje ritual y su propuesta espiritual, no solo vamos a acceder a una historia o una recopilación de la historia del esoterismo, sino que vamos a acceder a una forma moderna, actual, de subjetividad espiritual que aún continúa viva y que aún es transformadora en la sociedad moderna. Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro estudio alrededor del surgimiento de la Ordo Templi Orientis y de cómo eh, llegó a Latinoamérica. Para poder entender esto, nosotros vamos a definir sobre qué paradigma nos vamos a basar para hacer este estudio. Vamos a basarnos desde el trabajo del estudio académico del esoterismo, no porque queramos no estudiar con la seriedad que se necesita o que requiere este tema, que tiene que ver también con sentimientos y con trabajos internos y transformaciones internas subjetivas de gran poder, ¿sí? Sino porque pensamos que a partir de un estudio riguroso, es decir, utilizando las técnicas del estudio de la historia, de la sociología, de la antropología, sobre todo de las ideas de lo que se conoce como el círculo de Eranos, ¿sí? Un estudio académico de estas formas. Pensemos en Mircea Eliade, pensemos en Gilbert Durán, en Carl Gustav Jung, pensemos en todos estos estudiosos de las religiones, de la fenomenología de la religión. Vamos a poder dar cuenta de un tema
que nos compete también como latinoamericanos, y para eso debemos estudiarlo, ¿sí? Atendiendo a sus regularidades, atendiendo a sus manifestaciones. Para esto vamos a definir la Ordo Templi Orientis como una catedral simbólica viva que pretende reunir diferentes conceptos y transmitir ideas que son importantes para el pensamiento occidental. Ya vamos a determinar esto. Al entender la Ordo Templi Orientis como un flujo vivo, ¿sí? Atendemos a una lógica no científica materialista, sino científica influyente con la espiritualidad, ¿sí? Que camina hermanada con la espiritualidad. A partir de esto, bueno, vamos a ver que la Ordo Templi Orientis surge en la Europa central del siglo XIX, en un contexto saturado de otras órdenes esotéricas. Habían órdenes masónicas, órdenes rosacruces, diferentes organizaciones espirituales. Teníamos el pasado del Renacimiento, donde había estado Pico de la Mirándola, donde había estado en Italia Giordano Bruno, donde Eliphas Levi también había escrito en el siglo XVIII hablando de este esoterismo y rescatando una tradición espiritual fuerte. Vemos el surgimiento del romanticismo como movimiento cercano de la Ilustración, ¿sí? Donde Kant empieza a definir el mundo en términos del racionalismo, en términos de este iluminismo de la razón, que a partir de descubrimientos sociales y culturales como la teoría de la evolución de las especies de Darwin, empiezan a transformar la mentalidad de Europa. Empiezan a transformar, pensemos también en el trabajo de Mesmer y el hipnotismo con el magnetismo animal. Empiezan a surgir en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, Charcot con la hipnosis clínica, la escuela de Nancy, posteriormente Simon Freud, que publica en 1900, en la entrada del siglo XX, publica la evolución de las especies, perdón, la evolución de las especies no, sino la interpretación de los sueños. Entonces todos estos cambios en la ciencia europea hacen que la mente de Europa empiece a cambiar también, y por ende empiecen a surgir nuevas órdenes esotéricas, como lo vamos a ver, no solamente en Alemania con la Ordo Templi Orientis, sino también en Inglaterra con el surgimiento de la Aurora Dorada, de la Golden Dawn. Es un cambio de posiciones, de renovación de lo espiritual. Entonces, como tal, la Ordo Templi Orientis vamos a entenderla aquí desde esas participaciones políticas, sociales, económicas en las que estaba imbuida su creación. Y vamos a ir mirando este desarrollo. Una de las cosas importantes de la Ordo Templi Orientis es que no se conformó solamente con replicar las estructuras masónicas o rosacruces que ya había, ¿sí? O sea, como replicándolas igual que las otras tradiciones espirituales que había, sino que intentó desde el principio sintetizar los sistemas de conocimiento. Esta idea de sistematizar las ideas de conocimiento fue algo que podemos rastrear también desde las Alejandrías, cuando pudimos ver en esta expansión griega cómo podían convivir el conocimiento hebreo, el conocimiento egipcio, el conocimiento copto, el conocimiento griego, conversando en estas escuelas de conocimiento hermético, ¿sí? De esa expansión griega. Entonces, esta síntesis de conocimiento podemos ver que es como una técnica, es una estrategia epistémica que es propia del pensamiento esotérico occidental, ¿sí? De reunir diferentes tradiciones espirituales, de poder sentir un hilo de verdad en todas las religiones, que hay una verdad universal, pero que se puede transmitir a través de todas las tradiciones espirituales. Y es por esto que la Ordo Templi Orientis se construye también como una catedral simbólica que relaciona o hace una mediación entre los arcanos y los símbolos místicos de Occidente y los símbolos místicos de Oriente. Pues no podemos entender a la Ordo Templi Orientis sin tener en cuenta esto, que rescataba esa visión que venía de la antigüedad, ¿sí? Y que podía ser una relación, un laboratorio espiritual donde el cuerpo, el rito, el mito, ¿sí? De los arcanos occidentales y de los arcanos orientales se unen para producir esta transformación vivencial del practicante, del mago. Eh,
Bueno, entonces el surgimiento del Ordo Templi Orientis ocurre dentro de esta mediación entre Oriente y Occidente y es una de las organizaciones o de los intentos más profundos de poder relacionar o sacralizar la modernidad, una modernidad fallida, una modernidad que como lo dice Nietzsche, lo acusa Nietzsche en el Crepúsculo de los ídolos, señala a que se ha cometido un camino, se ha cometido un camino errado, se ha tomado un camino errado dentro de la evolución del pensamiento que va a terminar en ese nihilismo. Dios ha muerto, dice Nietzsche cerrando el siglo XIX, ¿no? Muere precisamente en el cierre del siglo en 1900. Nietzsche muere diciendo esto, diciendo, hemos cometido un error y hemos caído en ese nihilismo, Dios ha muerto. Y al morir Dios no es tanto como que esa muestra del ateísmo, sino que nos sentimos desvalidos, hemos caído huérfanos y esa era la vivencia que estaba en la atmósfera de Europa. Bueno, la Europa de finales del siglo XVIII, ¿sí? Tuvo muchas mutaciones políticas y sociales, las diferentes guerras que hubo, sobre todo eso que venía de las guerras napoleónicas, ¿sí? Toda esa expansión y todo esto va a implicar unos cambios en Europa muy importantes, el trabajo del romanticismo alemán, del romanticismo francés, del romanticismo inglés, sobre todo, va a generar una influencia espiritual, una sensación de espiritualidad muy fuerte en Europa. Vemos que hay unos avances en la ciencia muy importantes. Darwin, con la evolución de las especies, rompe con ciertos hitos alrededor de que el ser humano había sido creado por Dios, ¿sí? Y a partir de esto nos muestra que los seres vivos evolucionan, ¿sí? Y esta teoría de la evolución se aplica también en la economía, ¿sí? Vemos que hay avances en la física, que hay avances en la química, ¿sí? Que no fueron solamente avances técnicos, sino que constituyeron una nueva metafísica o una nueva forma de, de, de aproximarse a la realidad. ¿Sí? El mundo dejó de ser explicado en términos de la religión, eso es lo que significa la muerte de Dios que retrata Nietzsche en Europa. Ya se dejó de pensar en los términos de lo sagrado, ¿sí? Para volverse la naturaleza una máquina cuantificable, una máquina gobernada por leyes impersonales. ¿Sí? En el mismo transcurso del pensamiento judeocristiano podemos ver que la naturaleza había sido considerada como el diablo, lo maligno, pero aún así estaba vivo. Cuando pasa todo esto del nihilismo y esta sensación con los avances de la ciencia de que se rompe el mito que había estado puesto en la idea judío-cristiana, hay un cambio hacia lo cuantificable, ¿m? Bueno, la vida como tal se redujo a moléculas, el alma, ¿sí? Ese misterio del alma se redujo a los instintos. Freud precisamente es uno de los que muestra también esto. Freud con su teoría del inconsciente transforma también la mentalidad porque desacraliza un montón de cosas, ¿sí? Y pues el tiempo como tal pasó a ser producción, ¿sí? El tiempo pasó a ser las revoluciones industriales, ¿no? Podemos ver también cómo viene todo esto en el alma de Europa. La vida se reduce a esto y el ser humano cae víctima de una escisión entre su realidad y el cosmos o lo espiritual. La aparición del psicoanálisis, pues hacia el fin del siglo XVIII, XIX, perdón, es una exploración que con lo inconsciente nos muestra también la oscuridad que podemos llevar dentro, ¿sí? Nos hace generar una desacralización de lo divino, pero al mismo tiempo un reconocimiento de ese demonio oscuro que puede habitar dentro de nosotros, ¿sí? Es en este panorama, ¿sí? Donde vemos que la espiritualidad en sí no desaparece, sino que continúa en estas órdenes esotéricas y también por medio del arte, de la magia y pues todas estas organizaciones espirituales que comienzan a emerger en la Europa de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. ¿Listo? Bueno, nosotros nos aproximamos
Nos aproximamos a la Ordo Templi Orientis bajo este estudio, bajo esta lógica de conocimiento. Si bien no pretendemos desacralizar un estudio espiritual, un estudio de lo esotérico como algo puramente académico, ¿sí? Sabemos que hace parte sobre todo de una transformación interior y de arcanos que permiten realmente hacer una alquimia interna muy fuerte. Sí sentimos que un estudio entendido desde la lógica de la sociología, de la antropología, dirigidos bajo la lógica del Círculo de Eranos, una comunidad de académicos estudiosos fundada por Carl Gustav Jung, por Otto Rudolf, fenomenólogo de la religión post-kantiano, y Ofelia Ofre, representan un origen de una forma de estudiar la espiritualidad y el esoterismo. Esto ya pasa precisamente en 1930, se funda este círculo académico, del cual hará partícipe autores importantes como Mircea Eliade, como Gilbert Durán, como Schrödinger, el de la teoría del gato de Schrödinger. Varios estudiosos se aproximarán al estudio de las religiones, ¿sí? Al estudio comparativo de las religiones desde una lógica íntima, respetuosa, ¿sí? Que hace una contraposición a un estudio ateo o simplista, pues que en este sentido de lo religioso hará escuelas como la Escuela de Frankfurt. Bueno, a partir de este estudio lo que pretendemos es mostrar también cómo ha llegado esta misma fuerza y este mismo influjo, ¿sí? En América Latina. América Latina tiene una influencia muy fuerte a nivel de Europa. Europa ejerció una influencia muy fuerte dentro de América Latina. Podemos decir que somos unos hijos bastardos, pero somos unos hijos a la larga de este mismo pensamiento, de esta misma metafísica occidental. Y es por eso que al aproximarnos a ella y al origen de sus ideas de una manera histórica, vamos a poder entender también cómo esto nos influencia en la actualidad y cómo podemos nosotros transformar y aplicar este conocimiento de una forma adecuada, de una forma efectiva. Ya lo dirá Crowley hablándonos de el método de la ciencia y el objetivo de la religión. Es esto lo que realmente empieza a permear esta mente en Latinoamérica bajo muchas manifestaciones que iremos explorando y que iremos profundizando. Bueno, entonces en esta primera entrega nosotros vamos a hablar de tres figuras importantes, que es Franz Hartmann, que es Karl Kerner y Theodor Reuss. Hay otro personaje y un cuarto personaje, sin embargo, este cuarto personaje no lo voy a tratar a fondo. Siento que estos tres son los más dicientes. Seguiré investigando acerca de este cuarto personaje. Sé que se conoció con Reus, que también estuvo en el mundo de la música, pero no voy a profundizar en él. Vamos a trabajar alrededor de estos tres autores y en la influencia que tienen en, en la construcción de la Ordo Templi Orientis. Bien. El clima místico de Alemania, la Ordo Templi Orientis nace precisamente en Alemania a finales del siglo XIX, a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. Hace ese paso, esa transformación de época. El clima místico de Alemania venía cabalgando ya de ese romanticismo alemán, que siento que es uno de los romanticismos más nutridos dentro de Europa. Cuando nosotros hablamos de romanticismo, hablamos de una vuelta a Roma, romanticismo, ¿sí? Una vuelta a Roma, una vuelta a ese paganismo, ¿sí? Que estaba viviendo Europa, sobre todo con una rebeldía muy fuerte. Todos estos avances a nivel de la ciencia y de la técnica estaban colocando a Europa en una sensación de abandono y de sensación de huérfano que estaba generándose, pero que aún así quemaba dentro del espíritu europeo esa idea de espiritualidad.
de conexión con lo sagrado. Uno de los puntos más importantes entonces aquí es, vamos a tratar la influencia de estas tres figuras en la conformación del pensamiento y de la técnica y de la, digamos que de los preceptos o de las premisas que contienen a la OTO y cómo esta va a ir cogiendo dimensiones propias con el aporte de cada uno de estos personajes. La primera figura que tenemos aquí es la figura de Franz Hartmann, que es un teósofo importante que trabaja en Adyar con Mahan Blavatsky. Y Hartmann como tal es médico, es teósofo, es Rosacruz, ¿sí? Y escribe constantemente, es un buen escritor y publica, empieza como a traducir al alma alemana, ¿sí? A traducir al alemán, ¿sí? Toda la teosofía que se estaba generando con Madame Blavatsky. Él publica una revista que se conoce como The New Lotus Bulletin, ¿sí? Esta revista se plantea como un eslabón entre la tradición cristiana de Jacobo de Boheme, por lo menos por dar otro ejemplo, ¿sí? De Marsilio Ficino, el pensamiento europeo de cristiano, esa mística esotérica cristiana, esta mística que podemos determinar que se alejaba de la Iglesia Católica, pero que aún seguía bajo los paradigmas judio-cristianos, ¿sí? Reconciliarla, ¿sí? Esa espiritualidad de Occidente con una nueva visión un poco más universalista de Oriente. Él empieza a hacer esta primera síntesis entre la mística cristiana, ¿sí? De Occidente y esa visión universalista oriental que empieza a llegar con Mahan Blavatsky. Él ayuda a fundar la sección alemana de la Sociedad Teosófica y esto también genera un hito muy fuerte. Es aquí en esta construcción que va a conocer a personajes como a Theodor Reuss, ¿sí? Entre otros, bajo este movimiento. La teosofía entonces se funda, esta sección alemana se funda en 1884, finales del siglo XIX, eh, y supone ser sobre todo en Hartmann no solo la traducción de doctrinas orientales, sino que estas doctrinas orientales entran a un terreno fértil donde precisamente el alma de Europa en este nihilismo necesitaba ser regada con esta mística. O sea, los ciclos del alma, estas ideas que vienen cabalgando con Madame Blavatsky, que son los ciclos del alma de las encarnaciones, que viene esta idea de la India y ya no esa idea cristiana de que un día va a llegar el día en que morimos y el cuerpo renace nuevamente, solamente tenemos una vida, sino que esta idea de los ciclos del alma entra a Alemania, a esta Alemania del romanticismo del siglo XVIII con mucha fuerza. La sensibilidad romántica alemana, mística sobre todo, ¿sí? Pensemos en Goethe, ¿sí? Pensemos en Beethoven, pensemos pensemos en Schiller, ¿sí? Pensemos en la poesía de Novalis, pensemos en todo este sentimiento espiritual alemán, ¿sí? Eh, recibe este pensamiento de Oriente con los brazos abiertos, como que lo siente hermano, no lo siente ajeno, sino siente que es como el sentido que le faltaba para volver a encender su espiritualidad, ¿sí? Estos mitos cosmogónicos que vienen cabalgando desde Oriente prenden nuevamente un impulso sagrado dentro de la cultura espiritual de finales del siglo XIX en Europa. Entonces, es a partir de estas enseñanzas, de esta teosofía, que la naturaleza se vuelve a presentar como una relación, o sea, que podemos volver a conectarnos con lo espiritual, ¿sí? Franz Hartmann recoge todos estos impulsos y reconfigura las enseñanzas de Oriente y las hace entendibles o traducibles para el pensamiento alemán. Y fue este aporte realmente lo que hace Hartmann después al conocer a Theodor Reuss, después de conocer a Karl Kerner, que vuelve todas estas enseñanzas de la teosofía que de pronto eran un poco más de la contemplación y las hace operativas, que las genera en un pensamiento operativo
donde va a tener una influencia muy fuerte la idea del cuerpo y de la alquimia física. ¿Listo? Uno de los aportes más importantes que hace Franz Hartmann es a la construcción de este imaginario, de esta fuerza, ¿sí?, arquetípica que es la Ordo Templi Orientis, fue aportar esa teología alemana, como que darle ese sentido devocional, ese sentido de sacralidad, de espiritualidad que viene cabalgando en Oriente. Él mismo, cuando está trabajando con Madame Blavatsky en Adyar, se nutre en esta construcción y construye también al lado de ella. Sí, una relación iniciática que hay de Madame Blavatsky a Franz Hartmann. Entonces, como tal, bueno, Madame Blavatsky no se presentaba en este momento como, quiero hablar un poco de ella, simplemente como la fundadora de la Sociedad Teosófica, sino como la clave que va a articular en el siglo XIX toda esa cosmovisión esotérica global a un pensamiento un poco más científico. Podemos ver en varias de sus obras este acercamiento a lo científico, ¿no? A la idea de las moléculas, a la idea de la energía, a la idea de todas estas nuevas ideas revolucionarias. Madame Blavatsky como tal nace, vámonos a Rusia. Madame Blavatsky nace en la actual Ucrania. ¿Mm? Ella crece en un ambiente cultural de élites ilustradas y una nobleza decadente. De muy joven tuvo inclinaciones como medium, como visionaria, y esto le hace tener un rechazo al cristianismo convencional o al cristianismo que ya haya perdido esa esencia espiritual. Ella enviuda y viaja extensamente por Egipto, India, el Tíbet, va a Londres, va a Nueva York, y en cada lugar ella busca iniciarse en las tradiciones vivas, aprender desde el budismo tibetano hasta la magia copta o la alquimia Rosacruz. Ella comienza a aprender de todo. En su obra monumental Isis sin velo de 1877, y luego en la doctrina secreta de 1888 vemos este intento muy fuerte de condensar esa sabiduría primordial, todo en una idea de sabiduría primordial, que era esta teosofía, que no era, que era espiritual, cósmica, y es sobre todo en Alemania, es sobre todo en Alemania, en su paso por Alemania y por Austria, donde se gesta sus contribuciones más importantes dentro de todo este fenómeno de la Ordo Templi Orientis. La traducción e integración de su pensamiento al idioma y a esa sensibilidad europea con Hartmann eh, hace que haya un vínculo simbólico que viene de esta idea de los Himalayas, ¿no? De estos jefes secretos, ¿sí? Esta relación entre Hartmann y Madame Blavatsky es una relación iniciática, ¿sí? Ellos trabajan juntos, ella es como su maestra, ¿sí? Y el conocimiento de Madame Blavatsky entra dentro de las logias y empieza a nutrir todas estas logias espirituales francomasónicas y rosacruces, un poco ya trasnochadas que habían en la Europa del siglo XIX, de sociedades espirituales masónicas que ya también estaban perdiendo, ¿sí?, la capacidad de conectar, de producir estas epifanías. Entonces, esto sobre todo en los círculos rosacruces de Múnich, de Leipzig, de Viena, que empieza a generar mayor influencia el trabajo de Madame Blavatsky con este aporte que hace Hartmann de traducción. Va a influenciar muchísimo también antroposofía de Steiner, por ejemplo, ¿sí? En general del ocultismo europeo. Toda esta visión con la que venía Madame Blavatsky, que era del Manvantari hindú o del karma cósmico o de los Mahatmas, los jefes secretos del Himalaya, ofreció esa cosmogonía alternativa a esa ciencia materialista y estéril del siglo XIX. Lo que hizo fue reencantar nuevamente el mundo en esta crisis nihilista de la que hablaba Nietzsche. Reencanta el mundo reintroduciendo el mito, el símbolo y la magia como formas legítimas de conocimiento espiritual. Para Hartmann, como para muchos otros espirituales que siguieron, muchos seres humanos espirituales que le siguieron a Madame Blavatsky, ella no fue solamente la originadora
de un movimiento teosófico, sino que ella actuó como sibila de un nuevo eón, de un nuevo despertar, ¿sí? Como la encarnación moderna de Sofía, de la Madre Sofía, que hablaba desde esa relación entre ciencia y mística, esa relación entre Oriente y Occidente. En este sentido, Harman no solamente fue un místico, sino que comprendió que estas ideas de las jerarquías invisibles, de los planos del ser y de la evolución iniciática del alma eran estructuras reales y no solamente simples símbolos como ya una masonería un poco desgastada en esta época pues aún lo trabajaba. Esto fue una de las cosas más importantes dentro de la construcción del imaginario de la Ordo Templi Orientis, porque hizo toda esta cosmogonía algo operativo, capaz de sistematizarse en grados, en los grados y en los diferentes rituales que se van a organizar como un mapa de trabajo del espíritu. Pero a diferencia de los teósofos convencionales, que tendían más hacia la actitud contemplativa, hacia la actitud devocional, Harman junto a Kerner y Reus ideó esta idea de que el cuerpo, la alquimia interna, la energía sexual ritualizada era sobre todo un elemento central dentro del trabajo espiritual. ¿Sí? Entonces el aporte de Harman como tal fue hacer esta traducción de símbolos del trabajo que venía haciendo con Madame Blavatsky en un acercamiento un poco más doctrinal, más cosmogónico de la sabiduría. Lo que hace Frank Harman es hacer este puente entre este oriente y este occidente, ¿sí? Para producir nuevamente un reavivamiento de la espiritualidad europea. Entonces, es a partir de esto que las ideas de los Mahatmas y los jefes secretos, los Mahatmas del Himalaya, que esta idea también viene a permear la cosmovisión de Europa. Harman introduce esta idea de los jefes secretos que va a influenciar muchísimo también a la Golden Dawn, ¿no? Que va también a influenciar muchísimo a Aleister Crowley cuando él dice le acusa a MacGregor Mathers de no tener la comunicación con los jefes secretos y él se propone reactivar nuevamente la conexión con estos jefes secretos. Esta idea va a tener una influencia muy, muy fuerte dentro de la OTO, estos jefes que guían a la humanidad, estos espíritus que guían a la humanidad, que en este caso Aiguas al dictar el libro de la ley sería uno de estos Mahatmas o de estos guías espirituales de la humanidad. Bueno, es en todo este contexto que aparece nuestro siguiente personaje, que es Karl Kerner. Él se conoce con Harman a partir del trabajo con un sistema de terapia de inhalación, ¿sí? Contra la tuberculosis. Pues como vemos, Harman era pues médico. Y es aquí donde entra este siguiente personaje interesante dentro de este grupo, de este grupo de la Ordo Templi Orientis, que es este Karl Kerner, que él es el primer visionario que, que ve como la forma en que se debe integrar el conocimiento de la magia sexual, la alquimia y la espiritualidad en una sola estructura iniciática. Él había sido iniciado en varias tradiciones espirituales. Empecemos por su trabajo con la Hermandad Hermética de la Luz. Él se inicia en esta orden, que es una hermandad importante a finales del siglo XIX en Alemania, que dice derivar de la orden de los Fratres Lucis o de los Hermanos de la Luz, que fue una sociedad esotérica importante dentro del siglo XVIII y el siglo XIX en Alemania. Esta se convirtió sobre todo, eran estas órdenes estaban en Alemania, que trabajaban rosacrucismo, alquimia, y contenían varios círculos iluministas de la época, este iluminismo que les decía de las revoluciones,
este iluminismo de la época de la razón, ¿sí? Que era tan importante dentro de Europa. Entonces esta hermandad hermética de la luz viene de todo un trasfondo alrededor del trabajo de Christian Rosenkreuz y de todo este conocimiento que venía de las cruzadas, nuevamente yendo a Oriente a traer conocimiento, ¿sí? Y cómo tiene una importancia clave en la espiritualidad de Occidente, claramente con esto de las cruzadas de corte cristiano, ¿sí? De gnosticismo cristiano. Esta eh, esta tradición, ¿sí? Pone sus raíces de la Hermandad Hermética de la Luz, pone sus raíces sobre todo en estos mitos de las cruzadas, ¿sí? Estos mitos templarios, estos mitos de ese conocimiento que se trae de Oriente, estos mitos rosacruces, ¿sí? De Christian Rosenkreuz y de las bodas alquímicas y de todos estos trabajos. Y es una tradición que se dice influyó muchísimo también no solamente en varios grupos europeos, sino también en grupos estadounidenses. Se dice, esto no es tan claro en todas las referencias, pero pues vemos que a partir de un estudio tan complejo como las órdenes esotéricas, no tenemos datos como tan fiables, pero pudo haber estado también influenciando el trabajo de Pascal Randolph, que fue el fundador de la Fraternitas Rosacruciana Crucis en Estados Unidos, y que tienen unos tratados que se conocen de manera importante de trabajo de sex magic o de magia sexual, que vemos que esta orden de los Frater Lucis está también ligada con este personaje de Estados Unidos, pero pues no me voy a detener en estos personajes, quiero seguir como el hilo del trabajo de la Ordo Templi Orientis para esta entrega. Entonces, esta hermandad de Kerner había sido iniciado en varios sistemas rosacruces y varios sistemas masónicos occidentales, ¿sí? Entre estos, pues, estas hermandades esotéricas. Pero él sentía que algo no encajaba, que algo no terminaba de serle como coherente en todo esto. Los símbolos, los grados, todas estas fórmulas parecían incompletas, como si les faltara la clave. Esto es como lo que siente Kerner. Y es a partir de esto que en el curso de sus investigaciones cuenta la leyenda, precisamente aquí es donde el mito se mezcla con la verdad, ¿sí? Dentro de este estudio histórico, que comienza Kerner a viajar hacia Oriente, que comienza a emprender unos viajes, y es allí donde se cuenta que él estableció contacto con dos maestros tántricos y con un maestro sufi. Bien, entonces viajemos ahí a Oriente. Estábamos en Alemania y Kerner empieza a viajar hacia Oriente. Y es allí donde se dice que tiene contacto con estos dos maestros tántricos, posiblemente de la corriente Kaula, ¿sí? Del tantrismo, y un derviche sufí, ¿sí? De la orden de Bektasi. Estos nombres se mencionan en los archivos internos de la OTO, que son Bhimasen Pratap y Siri Mahatma Agamya Paramahansa, los dos tantristas, y el maestro sufí Soliman Ben Aifa, que Kerner recibe instrucción de ellos dos y unas enseñanzas y unas claves, y llega a la conclusión, una conclusión importante que cambiaría la historia del pensamiento occidental, ya como venía el rosacrucismo, esto, el romanticismo, todo esto que les cuento, cambia radicalmente con este momento, con este suceso del mito. Kerner llega a esa conclusión de que la verdadera clave de los misterios espirituales, tanto de Oriente como de Occidente, estaba en el cuerpo. Por eso es que se conoce con Harman haciendo este sistema de terapia de inhalación para curar la tuberculosis. Es decir, que los misterios estaban contenidos en el cuerpo, y en particular en la sexualidad como un vehículo de transmisión espiritual. Esta es una de las cosas importantes dentro de la Ordo Templi Orientis, y que va a cambiar el transcurso de todo el pensamiento esotérico occidental, que si bien tenía este tema de lo sexual como contenido espiritual, se había perdido o se había desacralizado. Y pues por toda la influencia judio-cristiana, que es bastante destructiva o crítica con lo sexual. Entonces,
Esta sexualidad no se debe entender como algo ordinario, sé que es uno de los temas centrales dentro de la Ordo Templi Orientis, no se puede entender como algo ordinario, sino como algo sacro, como un ritual sublimado, como una energía que debe ser alquímicamente sublimada. Era el sacrificio de la semilla para despertar fuerzas latentes y abrir puertas internas hacia los planos más altos de conciencia. ¿Sí? Según sus propias palabras, las palabras de Kerner, esta era la llave universal que abría todos los sistemas esotéricos, desde la cábala hasta la alquimia, desde los grados rosacruces hasta los arcanos masónicos, de todas las verdaderas escuelas de misterio estaba aquí. Por eso es que el trabajo dentro de la sexualidad dentro de la Otto tiene un punto central, pero es una característica sagrada. ¿Sí? No tiene nada que ver con las formas modernas de sex magic, de la magia del caos o del tantrismo también New Age. No, esto es algo muy, muy profundo. Lo digo desde mi trabajo personal dentro del sagrado santuario de la Gnosis, de la Otto. Entonces, Kerner llega a esta conclusión y ahora para poder hacer de esto algo operativo, Kerner necesitaba también estructura. Ya teníamos este pensamiento devocional, cósmico de los jefes secretos, venido de la teosofía con Harman, esta visión de unión de estas tradiciones tántricas y sufíes alrededor de esta gran llave universal que abría los secretos. Pero ahora viene nuestro tercer personaje. Este personaje me parece interesante, que es donde el que le da la estructura masónica, que es Theodor Reus, que es presentado por Harman a Kerner. Harman es el que los presenta. Theodor Reus trabaja dentro de la sociedad teosófica. Vamos a la imagen de Reus. Trabaja en la sociedad teosófica con Harman y lo presenta a Kerner. Entonces ellos tres, pues Reus es un espía, es músico de ópera, es maestro de arte, sobre todo en tejer redes ocultas, ¿sí? Había estado pues vinculado ya con la teosofía, pero también se vincula con con el martirismo y con otros cuerpos masónicos. Se dice que también conocía a William Westcott, también era amigo de William Westcott y participa, si no directamente, esto no queda, no está por escrito, pero podemos ver que hay una influencia entre la creación también de la Golden Dawn en Inglaterra y el trabajo de Reus y su amistad con Will Westcott. Entonces, eh, él es el que convierte toda esta visión mística de Kerner y de Harman en una orden real. Él es el que construye como este cuerpo organizado de la orden, con grados, ritos y esta expansión internacional. O sea, construye esta idea de la Otto como orden integradora de todos los misterios. Es el que le da esta idea de que dentro de la Otto se pueden relacionar y hacer una síntesis de muchos conocimientos espirituales. ¿Mm? Su talento no estaba tanto en la especulación filosófica ni en los ritos, sino en esa capacidad de articular redes y de reunir linajes y de organizar cuerpos iniciáticos. Entonces, es un momento clave. Este es uno de los momentos claves vemos que Kerner muere en 1905, pero un poco antes de su muerte, una de las cosas importantes para la conformación de la Ordo Templi Orientis se produce cuando Reus recibe la patente oficial de los ritos de Memphis y Mizraín en 1902. ¿Sí? Kerner muere 3 años después, en 1905. Entonces, esto es un momento importante para el trabajo que venía haciendo Harman, que venía haciendo Kerner dentro de la OTAN. No a partir de estos grados no los recibe a partir de este linaje de Giuseppe Garibaldi, ya vamos a hablar de él un poco, sino a través de Inglaterra, de las manos de un ocultista y un masón británico que se conoce cuyo nombre es John Harper. Vamos a ver cómo se dio esto. Los ritos de Memphis Mizraim nacen en las revoluciones sociales de Europa. Y es aquí donde empezamos a entender estos contextos históricos y cómo determinan a la Europa central.
Entonces, vámonos a Francia. Vámonos a Francia. Aquí hay cosas importantes. Los ritos de Memphis Misraim, sí, estas nuevas visiones espirituales. Ya veíamos que había una masonería, que había unos grupos rosacruces, pero parece que estos grupos no tenían una capacidad de revolucionaria, ¿sí? Sino que se habían quedado estancados dentro de la órbita de la metafísica judeocristiana, no habían salido de ahí. Y viene precisamente estos cambios de Europa lo que empieza a determinar movimientos sociales, movimientos culturales y movimientos de transformación, no solamente en los sistemas políticos y económicos de Europa, sino también en las sociedades esotéricas de la Europa de esta época. Entonces, eh, estos mitos transforman, estos mitos que surgen de Memphis Misraim transforman la Europa, o sea, como, y se conoce sobre todo precisamente por eso como el rito antiguo y primitivo de Memphis Misraim. No, no es la historia, estos mitos no son como la historia de la obediencia que venían llevando los otros grupos masónicos y rosacruces de la época, sino que se aleja un poco de ese panorama masónico y rosacruz que había y empieza a cabalgar como una corriente esotérica que rescata a través de las revoluciones, persecuciones y silencios una forma iniciática que venía desde el antiguo Egipto. Desde ese Egipto, no solamente es ese Egipto histórico, sino ese Egipto místico, ese Egipto de Hermes Trismegisto, de las escuelas de misterios, de los templos como laboratorios de alma, lo que hace que sea un depositario de esto que se conocerá como la magia hermética occidental. De ahí la vocación a Memphis y a Misraim, nombres que remiten no solo a ciudades antiguas, sino a un linaje espiritual. ¿Mm? Pero bueno, los dos ritos se conforman sobre todo en Europa en el contexto de efervescencias políticas y de guerras sociales. Napoleón tiene una influencia muy fuerte en la construcción de este mito. Recordemos que es en las campañas francesas en cabeza de Napoleón que comienza este estudio de los misterios egipcios. ¿Mm? Es durante la campaña de Egipto en 1799, finales del siglo XVIII, que se descubre la famosa piedra Rosetta, ¿sí? Que es como esta piedra que te permite, que permite traducir este idioma egipcio y renace este nuevo estudio alrededor de toda la cultura, el pensamiento y la espiritualidad de Egipto. Bueno, aquí hay dos mitos importantes en la construcción de esto, del mito de Memphis Misraim. Y es el primero que Napoleón pasa solo, completamente solo, una noche dentro de la Gran Pirámide de Giza y sale con un conocimiento. Esto es algo fundacional. Pensemos también en que estábamos en el romanticismo francés. Para los románticos franceses, Napoleón fue al inicio una referencia. Cuando se convierte en un tirano, pues obviamente pierde como este apoyo del romanticismo de los románticos franceses. Pero Napoleón lleva también este mito de traer este conocimiento de Oriente. Entonces se traduce precisamente la piedra Rosetta por un personaje francés llamado Jean-Francois Champignon, no sé bien cómo se pronuncia, y él, al traducir la piedra Rosetta, hace que los documentos sean asequibles, como el libro egipcio de los muertos y bueno, varios libros que nutren la espiritualidad de Occidente. Entonces ya no solamente está este pensamiento cristiano traído de los mitos de la Rosa Cruz por Christian Rosenkreuz en las cruzadas, sino que a estos mitos que no se salían de la órbita judeocristiana entra este conocimiento sobre los egipcios, sobre los misterios egipcios, nutriendo la espiritualidad del siglo nutriendo la espiritualidad del siglo XVIII, ¿sí? Nutriendo esa espiritualidad y dándole mucho fuego. Entonces, estos mitos de Napoleón, de que pasó una noche en la pirámide de Egipto, fundan una masonería revolucionaria, una masonería no estandarizada,
como las antiguas que había ya en las sociedades ocultistas que ya habían en Europa. Esto genera precisamente toda esta idea de las marchas y el ejército francés, de su forma de vencer al ejército austriaco, de un romanticismo dado precisamente a ese heroísmo, ¿sí? A ese culto de la personalidad, esa fortaleza, hace que haya ese empoderamiento de una masonería transformadora. El rito de Memphis precisamente se establece en Francia en 1815, ya en el inicio del siglo XIX, en un contexto de todo ese contexto de la posguerra napoleónica. Fue fundado por Samuel Onis, un egipcio de nacimiento y que más tarde pues será pues sistematizado este trabajo de Memphis, este rito de Memphis por Jean Etienne Marcois de Negret, ¿sí? Que lo sistematiza, ya posteriormente sistematiza este mito. Y bueno, Memphis, el mito de los ritos de Memphis tienen como punto de partida revivir el impulso del sentimiento y la espiritualidad egipcia como un mito universal de la sabiduría primordial de los antiguos, y lo articula con las estructuras simbólicas y las jerarquías masónicas, escocesas y templarias que ya estaban en la época. Lo articula, o sea, articula siempre que vamos a ver la historia de Occidente, vamos a ver la historia de esta articulación de opuestos o de diferencias. Sí, aquí ya vemos algo sobre la metafísica del pensamiento occidental, de relacionar ideas. Obviamente España sí comete un genocidio al acercarse a una cultura diferente. Vemos que hay una peste realmente en esa tradición judío-cristiana castrante, que no tiene nada que ver o que tiene una relación no lineal con la espiritualidad cristiana esotérica. Bueno, entonces, como tal, los mitos de Memphis lo que hace es reintroducir estas ideas de los sabios y de las figuras egipcias, como Hermes Trismegistro, ¿sí? Los templarios exiliados y los caballeros místicos que habían revuelto nuevamente de Oriente con sabiduría, ¿sí? Pertenecerá a todo esto también toda esa ola de Eliphas Levi, ¿no? Que con su libro Dogma y Ritual, escrito a finales del siglo XVIII también, ¿sí? Donde escribirá estos grandes obras como Dogma y Ritual de Alta Magia, El Gran Arcano del Ocultismo Revelado, la Cábala, el trabajo de Cábala, bueno, un montón de cosas interesantes de Eliphas Levi, que viene precisamente cabalgando en todos estos misterios, ya empieza a mostrarse en el espíritu y el alma occidental. El rito de Memphis tiene 95 grados de iniciación y se presenta como una vía iniciática universal, ¿sí? De corte libertario, ¿sí? Muy relacionado con la Revolución Francesa, muy relacionado con estas campañas napoleónicas, un corte progresista, sobre todo, de entender, revolucionario, de entender la masonería y la espiritualidad, y que conecta sobre todo y se reaviva, como he dicho, con la tradición hermética, y tiene una facultad muy emancipadora con respecto a las otras órdenes esotéricas de su época. Este linaje encuentra resonancia incluso en América Latina. Es en estos mitos de Memphis que se inicia el prócer de la Nueva Granada, en lo que es hoy Colombia, fundando la logia del Supremo Arcano de la Filantropía, que se inicia en estos mitos, que es Antonio Nariño, que es el precursor de la independencia y traductor de los derechos del hombre, precisamente de Francia, y quien estaría vinculado con este rito de Memphis, y que pasaría esta idea de libertad ilustrada enlazada a la sabiduría esotérica en América Latina, en un principio. En Norteamérica estaban pasando muchas cosas ya, ¿no? Esto ya no hace parte como de esta línea de trabajo que nos estamos dirigiendo, que va a ser sobre todo cómo vienen estas ideas hacia América Latina. Hablaremos obviamente de Estados Unidos y su influencia dentro de la Ordo Templi Orientis más adelante, que tiene mucha, pero cabe aquí decir por lo menos que se funda la primera logia en la Nueva Granada, la logia del Supremo Arcano de la Filantropía de los ritos de Memphis. Pero bueno, esto es para otro hilo de conductor de la historia. Entonces, estos mitos se fundan bajo estas ideas libertarias progresistas.
El otro rito tiene un origen también similar, pero se funda en Italia. Se constituye como tal en Venecia, en Italia, también a finales del siglo XVIII, ¿sí? Por Joseph Bedarrier. También, pues Joseph, pero también está Michael y Marc Bedarrier, que en Italia dan nacimiento a este mito a estos ritos de Mizraín. Como tal, estos grados también tienen una fuerte influencia de este corte hermético, cabalista y alquímico. Él también había, este personaje, Marvel Rie, también había pertenecido a las cruzadas, no, sino a las campañas napoleónicas. Él había estado era un militar y un francomazón francés que sirvió pues al imperio francés durante las guerras revolucionarias, ¿sí? De Francia, ¿sí? La caída de la Bastilla, etcétera, y a la segunda coalición también que llevó pues a la península itálica con Napoleón, donde se configura este rito masónico de Misraín en 1813, ya como que se configura y se consolida. El nombre Misraín pues alude directamente a Misraim, que es es el nombre hebreo que los hebreos dan a Egipto, lo que revela de una vez esa aspiración hermético-cabalista más allá de la afiliación con un Egipto literal, sino con este Egipto del mito, ¿no? Nuevamente repitiéndose hacia Oriente, hacia Egipto. Este rito nace dentro del caldo de cultivo intelectual, sobre todo de las logias ilustradas del norte de Italia, pero pues son de sus raíces mucho más antiguas. O sea, este mito de Misraín se mezcla muchísimo con todas estas ideas del renacimiento esotérico italiano. Les había hablado de Pico de la Mirándola, de Giordano Bruno, que es durante el 400 y el 500 que estos personajes surgen, ¿sí? En el Renacimiento, que buscan reconstruir, o sea, sobre todo Pico de la Mirándola, que busca reconstruir cábala judía con cristianismo hermético, proponiendo también esta síntesis sapiencial universal en su obra famosa de Oratio de Homines Dignitate, pues participa de esta idea masónica de que el ser humano puede elevarse mediante conocimiento y voluntad a lo divino. ¿Sí? Todo este trabajo ya venía cabalgando en este esoterismo cristiano de la época. Viene también, obviamente, Giordano Bruno, que nace dentro del seno, es quemado por la iglesia, pero aún así habla dentro de una teosofía mágica inspirada, ¿sí? Que ve al universo como poblado de nómadas, de mónadas, perdón, identidades, ¿sí? De daimones. Influye profundamente en esta corriente gnóstica que va a alimentar tanto a Mizraim como después a Memphis, al rito de Memphis. Entonces, este mito tiene eh, una influencia muy fuerte en Venecia, en Nápoles, que fueron centros de circulación de varios textos alquímicos, de varios textos. O sea, esta región de Italia fue una región donde confluyeron un intercambio de mundos diferentes. La reunión de mundos es algo importante en la humanidad, ¿sí? Conocernos dentro de la diversidad. Por eso es que les decía, los mitos siguen creciendo, como han llegado a Latinoamérica y se siguen nutriendo, ¿no? Entonces aquí habían diferentes textos y papiros del mundo sefardí, del mundo árabe, del mundo bizantino. Entonces todo esto estaba conviviendo dentro de Italia. Entonces, sí, pues imagínense en este caldo de cultivo de conocimiento. Entonces, la idea de que había un conocimiento antiguo y oculto que ha sido transmitido de un iniciado a otro desde los egipcios, los hebreos, los neoplatónicos, con todo este pensamiento de la teurgia, permea muchísimo el pensamiento del rito de Misraín, como pues después a su fusión posterior de Memphis. Así que esto Pico de la Mirándola, Bruno, Marsilio Ficino y varios de los personajes de la Italia, de esta Italia renacentista, tuvieron una influencia muy fuerte en la construcción de este mito ya en el siglo XIX, inicios del siglo XIX. Pues no, aunque estos personajes como Ficino o como Bruno o como Pico de la Mirándola no formaron como tal logias ni ritos masónicos como pasó en Francia, y en Alemania sí transmitieron un etos filosófico,
sí transmitieron un símbolo que luego será codificado y sistematizado como estos mitos de Misraín, cargados de referencias de la cábala y de los misterios egipcios, de la vuelta a los templarios y de los sabios persas. Ambos ritos se desarrollan en paralelo, a veces en conflicto, pero construyendo lado a lado. Misraim con una exuberancia alquímica muy fuerte de 90 grados, y Misraim y Memphis, perdón, con una estructura pues, reformada, libertaria. Sin embargo, será la convergencia de estas dos fuerzas lo que por necesidad se va a generar, ¿sí? La masonería esotérica europea estaba siendo también fragmentada, estaba perdiendo fuerza, y es aquí donde la reunión capaz de estas dos fuerzas le da un nuevo toque a Europa. Vemos precisamente que es aquí donde nace una de las figuras que reconcilia los mitos de Memphis y los mitos de Misraim, que es Giuseppe Garibaldi, en 1881, es decir, finales del siglo XIX. Eh, es aquí cuando Garibaldi es una leyenda en Italia, porque unifica estos dos mitos, pero también unifica políticamente a la nación, ¿sí? Es proclamado gran hierofante universal del rito unificado. ¿Y qué representa esto? Que Garibaldi no, pues no fue tanto un mago en el sentido propio de la palabra, ritualista, etcétera, pero es una figura que simboliza la unión de dos mundos, el mundo político y el mundo iniciático, la acción revolucionaria y el ideal espiritual. Así que unifica con la espada, y se le confiere el papel de unir los misterios con la palabra. Esto es algo fundamental. Mm. Al nombrarlo gran hierofante, esto fue un acto sobre todo político y simbólico. Garibaldi lo que hace es presentarse como una figura sagrada que unifica bajo un solo nombre y reconcilia los sincretismos de Memphis y los sincretismos de Misraim en una arquitectura espiritual que integra cábala, hermetismo, que incluye este Egipto iniciático, la alquimia Rosacruz, los simbolismos templarios, los grados masónicos, etc. Este mito comienza a circular ya de forma conjunta también en Estados Unidos, después de esto en Francia, en Italia, en Inglaterra. Comienzan a trabajar de una manera conjunta. Aquí es donde vemos una primera unión de los mitos de Memphis Misraim, y vemos todo ese pasado en estas revoluciones políticas y sociales de Europa. Bien, con esto quiero sobre todo que nos inscribamos en que los cambios alrededor de la espiritualidad, de las logias espirituales, no están desligados de los cambios económicos, sociopolíticos de una época. ¿M? Es a partir de este enfoque que vamos a entender también cómo estas sociedades ocultistas representan esta idea vivencial, como también orgánica y biológica, como entidad de espiritualidad en Occidente, o sea, está viva, y al estar viva se va a ramificar y se va a extender en las diferentes culturas de formas muy particulares. Es a partir de aquí, de este contexto, que vemos una figura como esta, que es Giuseppe Garibaldi, que, que es un actor político integrador de Italia, y que se inscribe bajo grandes revoluciones espirituales y revoluciones sociales dentro de Europa. Él no va a ser el único personaje que va a reunir estos mitos. También hay una figura importante que se conoce como Harry Seymour, que hace una transmisión sobre todo en el norte de Estados Unidos. No me voy a ir aún a Estados Unidos, vamos a guardar la temática de este desarrollo de Estados Unidos posteriormente, pero este Seymour es un masón norteamericano, reformador espiritual, que recibe en 1856 también las patentes del rito de Memphis para Estados Unidos, y después recibe en París en 1862 de manos directas de Marconis de Negret, del restaurador de los mitos de Misraim, una nueva patente que lo autorizaba para establecer el soberano santuario de los ritos de Memphis Misraim en Estados Unidos o en América, en esa época.
pues en Nueva York sobre todo funda el santuario y promueve activamente los ritos de Memphis Misraim en Estados Unidos. Esta es una figura complementaria pues a Garibaldi, ¿no? Garibaldi lo hace en Italia, y este otro personaje, no tengo imagen de él, de este otro personaje que se llama Harry Seymour. Es un personaje que también va a reunir los dos mitos, o sea, varios grandes personajes lo empiezan a hacer. Garibaldi en Italia, en Estados Unidos, en América en ese momento, pues Harry Seymour lo empiezan a reunir los mitos de Memphis y los mitos de Misraim, ¿sí? Esto también va a tener una fuerte influencia dentro de la masonería de Estados Unidos. O sea, vemos claramente que la masonería de Estados Unidos es una masonería revolucionaria, es una masonería libertaria, es una masonería democrática, es una masonería que tiene mucho que ver también con los cambios sociales y políticos de la sociedad. Entonces, este personaje promueve el rito en Estados Unidos, y Garibaldi en Italia, y Seymour se convierte como en gran hierofante para América del Norte, y en 1872, finales del siglo XIX, otorga una carta patente a el personaje siguiente, que sí es importante dentro de la historia y el hilo conductor, que se llama John Harker. Nos vamos para Inglaterra. ¿Mm? Estábamos en Italia, estábamos en Italia y nos vamos ahora para Inglaterra. Entonces es Harry Seymour en Estados Unidos el que confiere estos títulos en 1892 a este personaje que va a ser importante dentro del trabajo de la Ordo Templi Orientis y el trabajo que trae Reus a la Ordo Templi Orientis posterior. Este personaje, John Harker, establece sobre todo esa relación entre los ritos antiguos y nuevos de Memphis y de Misraim en Inglaterra. Seymour pues fue la clave, en Estados Unidos fue la clave de transmisión pues transatlántica a estos mitos. Ya les había hablado de los mitos de Misraim, perdón, de Memphis, y la fundación de la Logia del Arcano Supremo de la Filantropía en la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, de mano de Antonio Nariño. Y en Estados Unidos, Harry Seymour funda, se convierte en gran hierofante de esta logia, de estos mitos unificados, de estos ritos unificados. Entonces, asegura sobre todo una supervivencia ya en América Latina, pero no quiero, en América Latina y pues en América en total, pero no quiero detenerme aún en este tema. Entonces, ¿quién es este personaje? John Harker. John Harker, pues es un masón, y es iniciado pues, en la masonería regular en 1854, y se inclina sobre todo por estos mitos, estos ritos no tan convencionales de la masonería, que son los ritos de Memphis y los ritos de Misraim, cuyas estructuras simbólicas le ofrecen como una primera forma de renovación espiritual. Si esta renovación espiritual y filosófica hace pues que a partir de recibir estas cartas patentes de Seymour, le otorga una autoridad sobre estos ritos sobre Inglaterra, y los empieza a trabajar fuertemente como este soberano santuario del rito de Memphis para Gran Bretaña e Irlanda. Y este es como el punto fundamental. Yarker organiza varios rituales, es un erudito muy fuerte, es un pensador también original, con ideas nuevas de integración en su texto que lo pongo acá, de Arcane Scrolls. Él rastrea las raíces del pensamiento iniciático desde Egipto hasta Grecia, es un gran erudito, estudia las escuelas de misterios rosacruces, estudia las escuelas de misterios masónicos, y su visión era sobre todo pues anticlerical, libertaria y muy espiritualista en Inglaterra. Lejos de estar como en esa masonería de títulos acumulativos, Yarker sobre todo concibe los ritos como vehículos simbólicos para la transformación del alma, transformación de las personas, y pues aquí también pues se unirá muchísimo toda esta acción política y pues toda pues también el sentir esotérico. Con esta autoridad reconocida, Yarker empieza a fomentar esta masonería unificada en Inglaterra a inicios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, y en 1902 es donde ocurre esta carta de autoridad de Memphis Misraim para Alemania con Theodor Reuss.
¿sí? Es precisamente ese momento donde se le dan estas cartas patentes de Memphis Misraim a Theodor Reuss y en 1902 unifica Theodor Reuss todo este mito de Memphis Misraim, todo esto que estuvimos viendo al conocimiento que venía de Kerner, ¿sí? Y al conocimiento que venía de Harman. Entonces aquí ya vemos cómo se integran estos tres personajes a nivel del trabajo de construir una orden esotérica que realmente pueda ser un templo del espíritu humano y un templo que realmente produzca transformaciones reales en las personas. Entonces es en 1902 que Reus recibe estas cartas patentes y le da un esqueleto a esta Ordo Templi Orientis que estaba surgiendo. Toda esta mística que venía de Madame Blavatsky con Harman, todo este conocimiento renovador de tantristas y esoquíes de Kerner, del trabajo con el cuerpo, y esta estructura masónica que le otorga Reus, confluyen en esa primera Ordo Templi Orientis de carácter místico que toma en sus manos, levanta la antorcha y empieza a guiar a la humanidad. Empieza a guiar a la humanidad de nuevo, en un nuevo flujo. Podemos ver lo que les decía, la cercanía que tiene Theodor Reuss con William Westcott y puede ser que tengan, aunque no documentada, ¿sí? Una relación con la creación también de la aurora dorada en Inglaterra y también a finales del siglo XIX. Entonces, bueno, esto le da la estructura masónica que necesitaba la Ordo Templi Orientis para configurar y organizar ritos. Es precisamente porque estos ritos de Memphis Misraim no proponen simplemente los grados, sino que busca sobre todo proponer una visión del iniciado como un agente transmutador. Esto es lo que empieza a nutrir la Ordo Templi Orientis en estos primeros años. La alquimia del alma también con el trabajo sobre el cuerpo físico, sobre la energía del cuerpo. Reconoce que cada uno de estos pasos es una integración hacia el mundo interior, y la Ordo Templi Orientis tiene a su tercer personaje que ya le da una estructura a esta orden espiritual importante. Reus Reus aprovecha sobre todo, y esto por eso digo que es como el personaje interesante aquí, en que no solamente es un personaje que va a construir, a ayudar a la construcción de la Ordo Templi Orientis, sino que él piensa en que la Ordo Templi Orientis sea una orden de carácter universal que pueda integrar todos los mitos espirituales y todas las otras tradiciones espirituales. Es con la autoridad de estos mitos de Memphis de Israel que él empieza a conversar con otras tradiciones esotéricas. Vuelvo a hablarles de la hermenéutica remitizante de relación entre dos formas de ideas clave dentro de esta chispa. Lo que les decía, es un algo vivo que viene desde las Alejandrías, empezar a reunir diferentes formas de conocimiento para construir una verdad. ¿Sí? Este es el punto fundamental del pensamiento de esta Ordo Templi Orientis. Y a partir de esto lo que hace es empezar a integrar y hablar por lo menos con la Società Rosacruciana en Anglia, ¿sí? Con precisamente Wim Westcott, con el martinismo en Francia, con el gnosticismo y con varias tradiciones, pues después también con Telema, ¿no? Él también precisamente reúne, también incluye Telema entre esto, no solamente el martinismo y la Società Rosacruciana y el gnosticismo, etcétera, sino que también Telema va a ser algo que a partir de Reus va a ser integrada a la Otto. Entonces, como ustedes pueden ver, esta hermenéutica de conocimiento, esta relación entre diferencias, esta idea de que la verdad se encuentra detrás de todos los mitos de la humanidad, lo que necesitamos es la clave para desenredarlos, para poder hacer hermenéutica, entender los símbolos, permea el conocimiento de la Ordo Templi Orientis y sobre todo en el trabajo que hace Reus. Es a partir de este mito que fue transmitido por Jarker a Reus que la Otto, ya cabeza de Reus, después de la muerte, él recibe los mitos en 1902 y Kerner muere en 1905, 3 años después, y es él el que se va a dar a la tarea, sobre todo de hacer de la Otto una orden internacional, poniéndola a la charlar con otras tradiciones espirituales. Y esto no solamente es una acción política, sino también es una acción espiritual en la medida en que intercambia conocimiento
con varios otros ocultistas de la época y entrega cartas patentes de este secreto que había descubierto la Ordo, o redescubierto más bien la Ordo Templi Orientis, que era la práctica de la magia sexual. La había redescubierto y a partir de eso y la autoridad de todos estos ritos de Reus, del trabajo de la teosofía y el trabajo de Kerner, que se tiene la autoridad para poder hablar y conversar con otras tradiciones. Es Reus el que a la larga adapta, reorganiza los ritos y los integra a un todo coherente que es la Ordo Templi Orientis, lo que permite una difusión muy amplia de este trabajo. ¿Qué es lo que hace Reus? Reus se vuelve custodio de esta transmisión de conocimiento, se reintegra al trabajo, como les había comentado Harman, presenta a Reus y a Kerner, ¿sí? Y empiezan a trabajar juntos, y él marca precisamente ese cambio del esoterismo iluminista del siglo XVIII, ¿sí? Esa espiritualidad, a una espiritualidad más moderna del siglo XX, o sea, la transforma totalmente, vuelve... o plantean también en este Ordo Templi Orientis una política científica y de experimentación con el cuerpo, mágica y mística al mismo tiempo. Empieza como a sentirse ese germen dentro de este imaginario, esta catedral semiótica, simbólica que se empieza a generar en esta época. Así vemos como a la larga todas estas líneas del tiempo, desde el Renacimiento italiano, las cruzadas, después Bedarriés, Seymour, Yarker, llega a Reus, y a Reus como después va a llegar posteriormente a Crowley para enlazar este conocimiento que no se trata de personas, sino es un arcano vivo que se empieza a transmitir, una verdad que se empieza a transmitir a partir de las personas. ¿Sí? ¿Cómo viene toda esta hilo? Lo que quiero es que construyamos este hilo de tiempo, donde la espiritualidad desde el Renacimiento, mucho antes, los misterios egipcios, todo hay un hilo, o sea, es una verdad viva. Sí, o sea, viva entendida que tiene conciencia propia, que se va ramificando a través de las diferentes culturas, y por eso esto va a llegar después, esto que les digo de Reus, va a llegar a Crowley, como esto va a llegar a otros magos y ocultistas, y va a decantar también su conocimiento y dejar sus semillas en la América y en América Latina.